ruega por Braulio Lara, por la salud de la familia Beltrán, por los enfermos de nuestra comunidad, Adilia Morales, por las contagiadas del coronavirus. Acción de gracias por los benefactores de nuestra parroquia, María Auxiliadora, San Juan Bosco, por el cumpleaños de María de Jesús Pantoja. Difuntos: Hilaria Villanueva, Lucrecia Gómez, Teresa de Jesús García, Padre William Gunther, alma del purgatorio. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Buenos días, hermanos y hermanas. En este jueves de la quinta semana del tiempo de Cuaresma, desde la parroquia de San Juan Bosco, en la arquidiócesis de Miami. Cristo es el mediador de la nueva alianza, para que por su muerte los que han sido llamados reciban la herencia eterna que les había prometido. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, invoquemos la misericordia de Dios y pidamos perdón por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdona nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Atiende, Señor, a quienes te dirigen sus ruegos y protege en tu bondad a quienes hemos puesto la esperanza en tu misericordia, para que, purificados de toda mancha de pecado, perseveremos en una vida santa y lleguemos a ser herederos de tus promesas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro del Génesis. Cuando Dios se le apareció a Abraham, se postró con el rostro en el suelo y Dios le dijo: Aquí estoy. Esta es la alianza que hago contigo. Serás padre de una multitud de pueblos. Ya no te llamarás Abraham, sino Abraham, porque te he constituido como padre de muchas naciones. Te haré fecundo sobremanera, de ti surgirán naciones y de ti nacerán reyes. Contigo y con tu descendiente de generación en generación establezco una alianza perpetua para ser el Dios tuyo y de tus descendientes. A ti y a tus descendientes les daré en prosperidad perpetua toda la tierra de Canaán, en la que ahora vives como extranjero, y yo seré el Dios de ustedes. Después le dijo Dios a Abraham: Cumple pues mi alianza, tú y tu posteridad, de generación en generación. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor nunca olvida sus promesas. El Señor nunca olvida sus promesas. Recurran al Señor y a su poder. Búsquenlo sin descanso. Recuerden los prodigios que Él ha hecho, sus portentos y oráculos.
El Señor nunca olvida sus promesas. Descendientes de Abraham, su servidor, estirpe de Jacob, su predilecto, escuchen, el Señor es nuestro Dios y gobierna en la tierra sus decretos. El Señor nunca olvida sus promesas. Ni aunque transcurran 1000 generaciones, se olvidará el Señor de sus promesas, de la alianza pactada con Abraham, del juramento a Isaac que un día le hicieron. El Señor nunca olvida sus promesas. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a los judíos: yo les aseguro, el que es fiel a mis palabras no morirá para siempre. Los judíos le dijeron: ahora ya no nos cabe duda de que estás endemoniado, porque Abraham murió y los profetas también murieron. Y tú dices: el que es fiel a mis palabras no morirá para siempre. ¿Acaso eres tú más que nuestro padre Abraham, el cual murió? Los profetas también murieron. ¿Quién pretendes ser tú? Contestó Jesús: si yo me glorificara a mí mismo, mi gloria no valdría nada. El que me glorifica es mi Padre, aquel de quien ustedes dicen es nuestro Dios, aunque no lo conocen. Yo, en cambio, sí lo conozco, y si dijera que no lo conozco, sería tan mentiroso como ustedes. Pero yo lo conozco y soy fiel a su palabra. Abraham, el padre de ustedes, se regocijaba con el pensamiento de verme. Me vio y se alegró por ello. Los judíos le replicaron: ¿no tienes ni 50 años y has visto a Abraham? Les respondió Jesús: yo les aseguro que desde antes que naciera Abraham, yo soy. Entonces recogieron piedras para arrojárselas, pero Jesús se ocultó y salió del templo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos y hermanas en el Señor, estamos celebrando, como decía, este jueves de la 5ª semana del tiempo de Cuaresma, ya a las puertas de la celebración de la semana, el comienzo de la celebración de la semana mayor del año, la Semana Santa. Y Jesús en el Evangelio de hoy nos dice: yo les aseguro que el que es fiel no morirá para siempre. Y es que la muerte y la enfermedad siempre dan miedo, con razón, pero el Señor de la vida y de la muerte está siempre a nuestro lado. Entonces, si caminamos, si vivimos y existimos con el Señor y junto al Señor, ¿de qué cosa podemos tener miedo? ¿Ante quién vamos entonces a temblar? Y hay que tener cuidado, porque por el simple hecho de todo esto que estamos viviendo, que no es nada simple, o por decir yo confío en Dios y a mí nada me va a pasar, como escuchamos muchas veces precisamente en estos tiempos de pandemia, que hay personas: no, aquí no va a pasar nada, yo confío en Dios y a mí no me va a pasar nada. No, hay que ser precavidos también, hay que ser responsables, hay que confiar en Dios, pero hay que actuar con prudencia y con responsabilidad.
el saber que Dios, que Jesús, está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, no significa que uno no tiene que cuidarse. Alguien me decía no hace mucho, como que no hacía falta tanto cuidado por esto o por aquello, porque cada uno tiene su día marcado. Y entonces, bueno, pues no te cuides. No importa que te enfermes si tú tienes tu día marcado. Ponte a cruzar la calle, no importa que vengan carros, que si no es tu día, los carros te van a ver como un fantasma, no te van a hacer daño. No, eso no es confianza en Dios. Eso es irresponsabilidad. Todos tenemos un día, por supuesto. Todos tenemos un día. Pero hay que ser responsables. Y en el sentido que Jesús nos está diciendo, que yo les aseguro, el que es fiel a mis palabras, no morirá para siempre. Es la confianza que debemos de tener, porque nuestro destino está en Dios. Vivimos para Dios. Vivimos para Dios. ¿Ante quién voy a temblar? ¿Ante quién voy a temblar? Nos pregunta hoy la liturgia de la palabra. Ante aquello que nos separa de Dios, ante aquello que nos hace perder la paz de Dios, ante aquello que nos hace perder el alma, ante aquello que nos arrastra a separarnos de Dios. Eso es lo que nos puede hacer temblar. Con la confianza en Dios nos tiene que dar seguridad y tenemos que tener cuidado para que no se nos aflojen las piernas con todo aquello que nos separa de Dios. Y Jesús nos dice, antes que Abraham, yo soy. Jesús está. Y debemos pedirle al Señor, en este tiempo tan difícil que estamos viviendo, que nos enseñe a mirar más allá de la realidad que estoy viviendo en este momento. Que el Señor nos enseñe y nos dé fuerza para mirar más allá de este sufrimiento que estamos viviendo en estos tiempos. Que el Señor nos conceda la gracia de ir más allá del sufrimiento y de la realidad de los seres queridos que cada uno de nosotros amamos. Eso es lo que nos está hoy, en medio de esta pandemia que estamos viviendo, cuánta fuerza y cuánto sentido cobran estas palabras de Jesús en estos momentos de enfermedad y de muerte que nos azotan. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Yo les aseguro que el que es fiel a mis palabras no morirá para siempre. Qué confianza hay que tener en Jesús. Qué esperanza hay que tener en Dios. Hoy, cuando la iglesia renace de nuevo, podemos decir, todos extrañamos a la iglesia, todos extrañamos a nuestra comunidad. Los muchachos, los niños correteando, llorando, jugando, el bullicio en el templo, la gente entrando, saliendo, el entrar y salir, el saludarnos unos a otros, todo lo extrañamos y más que extrañarlo, sabemos que lo necesitamos. Pero hay que tener paciencia, porque la iglesia está renaciendo desde la casa, en ese Jesús que está con nosotros y que sabemos que no está solamente en el templo. Jesús está en la casa de cada uno de nosotros y vemos la cantidad de personas que sintonizan la Eucaristía en distintos horarios del día, las exposiciones y horas santas. ¿Cuántas personas se están conectando? Por la necesidad, el hambre de Dios. La iglesia se ha multiplicado. Y esa multiplicación de la iglesia es la que tenemos que hacer un desafío y un reto
que esta pandemia nos está poniendo también. No solamente el sobrevivir, sino el multiplicar esa iglesia que hoy desde la casa se está multiplicarla después en nuestros templos. Que la iglesia renazca más fuerte, más solidaria, más humana. Eso el Señor nos está invitando a seguir confiando en Él, a buscarlo, como decía, con un renovado esfuerzo para poder salir de todo esto y poder continuar con un profundo ser de iglesia. Y que esta situación que estamos pasando nosotros no sea una cosa que ya después, cuando salgamos de todo esto, ya sigamos siendo los mismos, sino que debemos ser más comprometidos con Dios y con nuestros hermanos, pero siempre confiando en Dios, en ese Jesús que nos dice: antes que Abraham, yo soy, y seguirá siendo. Comenzamos pronto ya la Semana Mayor del año, como decía, y la tenemos que celebrar en nuestras casas. La tenemos que celebrar en nuestras casas, y mientras más responsables seamos con los que viven bajo nuestro propio techo, más pronto saldremos de nuestras casas. Esta Semana Santa, vivirla en familia, rezarla en familia, contemplar a Jesús en familia, ofrecer todo este sacrificio en familia. Y que en este tiempo, es un tiempo que también el Señor nos está regalando para conocernos más. ¿Cuántos de ustedes, padres y madres, estarán descubriendo en este tiempo en la casa tantas cosas, uno del otro o de sus hijos, que no conocían? ¿Cuántas cosas están conociendo sus hijos de ustedes que tal vez no conocían? Tiempo para contar historias, tiempo para hablar de sus problemas como familia, de sus problemas como adolescentes, de sus problemas como jóvenes. De todo se vale el Señor, y de todo nos concede la oportunidad de que salgamos triunfantes. De todo se vale el Señor para que cada uno de ustedes se conozca más también como papá y mamá, pero también como familia. Que el Señor nos conceda a nosotros la gracia de seguir confiando en Él. Que el Señor nos conceda la gracia de, como decía hace un momento, de poder ver más allá de esta pandemia, más allá de esta realidad, de este sufrimiento, de esta muerte, para que todos nosotros podamos salir de esto dándole gloria a Dios y confiando cada vez más en su infinita misericordia. Que así sea. Oremos a Dios Padre, que en su amor creó al hombre y con su misericordia lo ha redimido por la sangre de su Hijo. Y pidámosle que escuche nuestras oraciones, diciendo: Señor, ten misericordia de nosotros. Señor, ten misericordia de nosotros. Para que Jesús, el Señor, purifique con su sangre las manchas de nuestras culpas que han manchado a la Iglesia, su esposa amada, roguemos al Señor. Señor, ten misericordia de nosotros. Para que el Señor, que con su cruz ha rescatado al hombre del dominio de la muerte, muestre a todos los pueblos el camino del Evangelio, roguemos al Señor. Señor, ten misericordia de nosotros. Para que Cristo, que despertó a Lázaro del sueño de la muerte, haga que los que están muertos por el pecado recobren la vida por la penitencia,
Roguemos al Señor. Señor, ten misericordia de nosotros. Para que quienes estamos aquí reunidos nos amemos los unos a los otros, como Cristo nos amó y se entregó por nosotros. Roguemos al Señor. Señor, ten misericordia de nosotros. Oremos por todas aquellas personas que están al cuidado de los enfermos, especialmente en este tiempo de crisis, de pandemia. Por todas las personas que trabajan en el sector de la salud, por todas esas personas que están ahí días y días en los hospitales cuidando de los enfermos, para que tomemos conciencia, seamos personas agradecidas, pero también personas responsables, para que mientras más responsables seamos nosotros, más pronto también esas personas pueden regresar a sus familias. Roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Oremos por todos aquellos que también colaboran, especialmente los camioneros, las personas que surten los mercados, las farmacias, las personas que están detrás de esas cajas registradoras que nos atienden, para que el Señor también les conceda la gracia y la recompensa por ese servicio que nos prestan. Roguemos al Señor. Señor, ten misericordia de nosotros. Oremos por todas aquellas personas que han fallecido, para que el Señor les conceda el reposo en el lugar de la gloria y de la paz. Roguemos al Señor. Señor, ten misericordia de nosotros. Acoge, Padre bueno, todas estas súplicas que te hemos presentado y aquellas que han quedado en lo profundo de nuestro corazón y que solo tú conoces. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad que ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida eterna. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad que ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y también de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe de tus manos este sacrificio, alabanza y gloria a su nombre, para nuestro bien y de su santa iglesia. Mira con agrado, Señor, este sacrificio y concédenos que sirva para nuestra conversión y para la salvación del mundo entero. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias, siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque mediante la pasión salvadora de tu Hijo, el mundo entero ha comprendido la manera como debía alabar a tu majestad, ya que en la fuerza inefable de la cruz se manifestó el juicio del mundo y el poder del crucificado. Por eso, Señor, también nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y los santos, diciendo:
Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Tomás y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios y Madre nuestra, San José, su esposo, los apóstoles, San Juan Bosco, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación de nuestro Salvador y siguiendo su divina enseñanza, decimos confiadamente: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador
Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a participar en la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Amén. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sangre de Cristo, agua del costado de Cristo, pasión de Cristo, oh buen Jesús, dentro de tus llagas, no permitas que me aparte de ti, del maligno enemigo, a la hora de mi muerte, y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Alimentados por estos dones de salvación, suplicamos, Señor, tu misericordia, para que este sacramento que nos nutre en nuestra vida temporal, nos haga partícipes de la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No deseches las súplicas que te presentamos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos siempre de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo contra la perversidad y asechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder, es nuestra humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Sé propicio a tu pueblo, Señor, para que rechazando
día con día lo que te desagrada, se sacie sobre todo con las delicias de tus mandamientos. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y su familia y les acompañe siempre. Amén. Pueden ir en paz.